Amigos de Red Crece, les saludamos deseando que Dios les bendiga y queremos compartir con ustedes una reflexión sobre el primer versículo de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta epístola comienza señalando a los emisores de esta, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En la dirección de Dios, el apóstol Pablo mencionó a Silas y a Timoteo. Silas también se le llama Silvano. Y los menciona el apóstol Pablo como coautores, lo cual además reafirmó a lo largo de la epístola con expresiones en forma plural, con textos como nuestra visita a vosotros. Hay otro texto que también dice: os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Y otro también en forma plural que dice: nunca usamos de palabras lisonjeras. Así que el apóstol los incluyó como en la autoría de esta epístola. Sin embargo, el apóstol también mostró su responsabilidad con respecto a la epístola, es decir, que él estaba a cargo de ella, como lo leemos en el capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, cuando dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí ya está hablando de forma singular. Hay otro texto que también dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo tanto, la mención de Silas y Timoteo como coautores de esta epístola más bien hace referencia a una unidad de ministerio, a un acuerdo en el mensaje, a una colaboración y un acompañamiento con el apóstol Pablo de parte de Silas y de Timoteo. Recordemos que Pablo era el responsable de este segundo viaje misionero, en el cual precisamente llegaron a Tesalónica en ese segundo viaje misionero, y ahí inició esta iglesia. Como responsable, el apóstol Pablo fue quien escogió a Silas para que lo acompañara en este segundo viaje misionero. Eso se puede leer en Hechos 15, versículo 40. Y posteriormente, en Hechos 16, versículo 3, dice la Biblia que el apóstol Pablo también quiso que Timoteo los acompañara en este viaje. Pablo no solo era el responsable de este viaje misionero, sino que en Hechos 17 también se nos muestra que él fue quien inició la predicación del evangelio en Tesalónica. La Biblia dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Llegaron, ¿quiénes? El apóstol Pablo, Silas y Timoteo. Y dice la Biblia, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que, aunque Pablo era el responsable de esta obra y de esta epístola, por la dirección del Señor, resaltó en esta introducción de la primera epístola a los tesalonicenses la gran bendición de la fraternidad cristiana, de la colaboración y la unanimidad, la cual también se muestra en el compañerismo del servicio de la obra de Dios. Esta epístola también es un testimonio de la importancia de la dirección del Espíritu Santo en toda obra cristiana. La expresión a la iglesia de los tesalonicenses no solo indica quiénes eran los destinatarios de esta epístola, sino que al mismo tiempo es un testimonio de la obra que Dios había iniciado en Tesalónica. En los planes originales de Pablo, Silas y de Timoteo no estaba ir a Tesalónica. Ellos
pensaban ir a Asia Menor, que hoy es Turquía. Pero la narración del libro de los Hechos dice que cuando ellos querían ir a Asia, el Espíritu Santo no se los permitió. Y hay otro versículo que dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La Biblia no describe cómo fue que el Espíritu Santo les impidió ir a Asia, pero sí dice que estando ellos en ese impedimento del Espíritu Santo, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida, dijo el apóstol Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Precisamente Tesalónica era la capital de la región de Macedonia. Por lo tanto, en la introducción de esta epístola, el apóstol Pablo está testificando que en la capital de Macedonia el Espíritu Santo había iniciado una congregación, a la cual él le llama la Iglesia de los Tesalonicenses. Decíamos que el apóstol Pablo era el responsable de este viaje, pero debemos ver que no era él el director. No era él quien determinaba lo que hacían ni a dónde iban, sino que era el Espíritu Santo quien los dirigía. El Espíritu Santo era el director de ese viaje y era también quien inspiró el mensaje de esta epístola. Esto es lo que afirma el apóstol Pablo cuando dice en la introducción de esta epístola: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así pues, no solo había compañerismo y unanimidad entre Pablo, Silas, también llamado Silvano, y Timoteo, sino que al mismo tiempo ellos, los tres, estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Este es el punto medular de toda obra cristiana legítima: estar en Dios Padre y estar en el Señor Jesucristo. Esto solo es posible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien les había impedido ir a predicar a Asia Menor y los había llevado a Tesalónica, la capital de la región de Macedonia. Y este es también para nosotros el punto medular de nuestra vida: estar en Dios, ser guiados por Dios Padre y estar en el Señor Jesucristo. No estamos ya en tiempos de ir a donde sea o de hacer lo que sea. Necesitamos estar en Dios, el Padre, y necesitamos estar en la fe de su Hijo Jesucristo. Para esto, cada día y cada noche debemos de orar a Dios con fe, pidiéndole su dirección, y debemos leer y escudriñar las Escrituras que Él nos ha dado. Pablo, Silas y Timoteo querían ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pero ellos no se enojaron con Dios, no le reclamaron que no les abriera esa puerta, sino que seguían buscando la dirección de Dios hasta que se les mostró que debían ir a Macedonia, concretamente a Tesalónica. ¿Era esto una bendición exclusiva para los apóstoles? No, es para todos nosotros. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros le rendimos nuestra vida a Jesucristo y le confesamos como nuestro Señor, debemos confiar en su soberanía. Si Él nos cierra las puertas en algo, no debemos abatirnos, sino que debemos saber que Él ciertamente nos conducirá según sus propósitos. Miremos cómo ni Silas ni Timoteo se desanimaron pensando que Pablo carecía de la dirección de Dios. Cuando vieron que sus planes de ir a Asia no eran los planes de Dios, más bien Silas y Timoteo permanecieron juntos buscando la guianza, la dirección que Dios da paso a paso en nuestra vida. Así que necesitamos hoy dirección sobre algún aspecto de nuestra vida.
Vamos a orar. La Biblia dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu Espíritu Santo dirige a tu iglesia desde el principio y lo hará hasta nuestros días, porque ya no estamos en tiempos de hacer lo que nosotros queremos, de caminar hacia un lado y después hacia otro lado. Dice tu palabra en el libro de Job: ¿por qué se le da vida al hombre que no sabe a dónde debe de ir? Pero nosotros sabemos que tenemos un pastor y un guiador, el Espíritu Santo, y queremos confiar en la dirección tuya. Queremos ser hallados en Cristo, estar en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Queremos pedirte que paso a paso nos conduzcas, nos muestres el camino, que permanezcamos en oración y en lectura de tu palabra, para pedirte que tú nos dirijas cada día a nosotros, a nuestras familias, a tu iglesia. Te damos gracias por tu fidelidad y porque tú ciertamente nos guiarás y nos capitanearás, no solo en esta vida, sino aún más allá de la muerte. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén.